Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión me da mucho gusto saludar por primera vez en este espacio a Mariano Guevara. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Jonathan? Muchas gracias. También está mi querido Ulises Castañeda. ¿Cómo estás, Ulises? Encantado de estar aquí. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias, Ulises. Mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Y mi querido Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, Vic? Bien, bien, gracias. Y pues, mucho gusto, Mariano, con ustedes dos. Sí, Karen. A él también. Sí, Ulises, ya son clientes. Oigan, pues vamos a ver este informe y regresamos a comentarlo. Y luego de 12 horas de discusión, el Pleno del Senado aprobó la reforma al Poder Judicial en lo general y en lo particular. Finalmente vino del PAN, el famoso voto 86. En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Ahí ya vimos quién jugó el papel de Judas. Partido Morena le aplaude y negocia con este criminal a cambio de un voto. Alianzas imperdonables que hacen historia. Me llama la atención que sus propios compañeros militantes del PAN le griten ¡traidor! Es como si usted va en la calle y ve un perro y le grita perro para ofenderlo. Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. Marquito Cortés, ¿no? Este hombre que usted busca idiota y se lo encuentra en el diccionario. Vaya tristeza, vaya decepción. Pues le digo, da penita, asco y lástima ver que no tiene dignidad. Estamos o no frente a un pacto de impunidad para los Yunes. ¿Por qué? Porque se llegó a un acuerdo, que órdenes de aprehensión. ¿Cuáles órdenes de aprehensión? No ha habido ninguna negociación con el gobierno federal. ¿No le incomoda tener por compañero ahora a Miguel Ángel Yunes? Lo que sé es que sacamos la reforma al Poder Judicial, lo que sé es que pues a ustedes no les gusta la decisión que tomó el pueblo el 2 de junio y que nosotros tuvimos que honrar. Si a nosotros nos gusta o no es irrelevante. Y es sustancial si a ustedes les gusta o no también, porque a veces se nota en las posiciones, pero son respetables sin duda. Un abrazo y un abrazo a la auditoría. Senador, aquí somos plurales y nuestra opinión, insisto, es irrelevante. Nos despertamos bravas. Ay, bueno, y se valió todo ayer para conseguir el voto 86 que necesitamos. No. Padre de nuestro compañero senador Daniel Barreda ha sido ilegalmente detenido. Quiero decirle con todo respeto al senador Castañeda que miente. Mi papá tenía un tema personal y yo tuve que venir a acompañarlo para atender ese tema personal. Lo que fue terrible y me sorprende es que los medios estén justificando una toma violenta de la Cámara de Senadores. Se vivieron momentos de tensión cuando miles de manifestantes lograron entrar a las instalaciones del Senado. En una manifestación que primero fue pacífica y que después se convirtió en violenta. La oposición les había abierto la puerta. A ver, presidente, ya están aquí la gente y es su responsabilidad la vida de las senadoras y de los senadores. Un receso indefinido, se levanta la sesión. Es gente que desde hace semanas, de manera muy respetuosa, ha exigido que se les tome en cuenta y que se les escuche. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno. Finalmente, esta es la herencia maldita de López Obrador para Claudia Sheinbaum. La oposición no tiene palabra. Se comprometió a un debate de altura, de argumentos. Han mentido permanentemente en esta sesión. No está nadie privado de su libertad. Increíble, la izquierda morena, protegida por policías, cuerpos de seguridad, no quieren escuchar a la gente. Pareciera, pues, con mucho respeto lo digo en general, un poco un reality show, ¿no? Y qué contento estoy porque se aprobó la reforma. Yo creo que estamos frente a tiempos sombríos para la República. La política es escatológica. Hoy esta reforma es la reforma de la venganza. Lo que pretende el bloque oficialista en este Senado es arrebatarle a las y los mexicanos su derecho a la justicia. Sus derechos a no pagar los impuestos, sus derechos a la impunidad, sus derechos al privilegio vitalicio y sus derechos al nepotismo. Pobre país cuya pinche oposición no tuvo la capacidad de reunir los votos para evitar que esto sucediera.
Te cumplimos, pueblo de México. A favor. Con un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Bueno, pues ahí está el informe, se aprobó ya en lo general, en lo particular, y también ya los congresos, está ya también aprobada por la mayoría de los congresos locales. ¿Cómo viste todo, mi querida Karen? ¿Estás contenta? Estoy contenta y pues creo que estuvo mejor que una telenovela. Fue una serie, ¿no? Gran cruzada la que se vivió el debate. No solamente en el Senado, sino también en los congresos locales se vivieron algunos espectáculos dignos de una serie de las mejores producidas. Pues creo que sí es importante que nos pongamos a pensar por qué llegamos al Plan C. ¿Por qué llegamos a la reforma al Poder Judicial, siendo que no era parte de la plataforma política con la que se llegó en el 2018? El presidente López Obrador, cuando llega a la presidencia, cuando se genera, inclusive antes, el proyecto alternativo de nación, no estaba explícito el que se tuviese una reforma de este tipo, de esta índole, sino que una vez que se llega a la presidencia y se conocen y se empiezan a vivir todas las resistencias que hay desde el Poder Judicial, es que se toma esta decisión. Pero vamos al pasado, ¿no? Vamos al 2022. El Plan A, que ni siquiera era un Plan A, era la propuesta de reforma electoral. Era lo que se buscaba. Y así nació el Plan C, con una reforma electoral, no una reforma judicial. Esta reforma electoral, evidentemente, en ese momento no tenía una mayoría calificada, pues fue frenada. El Plan B lo anuncia a finales del 22 y se aprueba en el 2023, era la reforma a las leyes secundarias dentro de la reforma electoral. Seguimos en términos de la reforma electoral. Todavía no hablamos del Poder Judicial. ¿Qué pasa después de unos meses? Fue en noviembre, si no mal recuerdo, si no ahorita me corrigen, compañeros, que se suspende por completo a raíz del amparo que se dio desde la Suprema Corte. Y entonces nace el famoso Plan C. El presidente, ante este constante golpeteo por parte de los ministros y de los jueces, en donde una persona detenía leyes que iban a tener repercusión a nivel nacional, decide que se requiere una mayoría calificada para, uno, poder implementar toda la serie de reformas que ya se tenían en puerta, que ya tenía en mente, y dos, y habla de ello, reformar este poder que había estado en lo opaco y del que no sabíamos nada. Así nace el Plan C y bueno, pues hoy estamos viendo que se logró concretar por fin el Plan C. Se dio la mayoría para Morena y sus aliados, después se aprueba en diputados, se aprueba en senadores en una sesión muy convulsa en donde, por cierto, quiero resaltar que hubo violencia, sí hubo violencia por parte de los grupos de trabajadores que están o que tienen como principal líder a Norma Piña. O sea, hay responsables y claro que hay un nombre y apellido detrás de todo ello, y en donde pese a esta violencia se tuvo una respuesta pacífica desde la izquierda y el progresismo, como se esperaba, y no es para menos porque se viene de una resistencia civil pacífica y como tal se responde de esa forma. Y pues ya tenemos Plan C, ya tenemos reforma, ahora viene la parte más complicada todavía, que es la implementación. Sí, pero que esa implementación vendrá con algo que me parece importantísimo, que es el que el próximo año ya, de inicio, se van todos los ministros de la Corte, ¿no? Así es. Y estos mismos van a ser ya electos de manera popular. Muy tenso todo este proceso de la aprobación, Mariano, que tiene como pues una de las escenas más graves y una de las escenas más sorprendentes la toma violenta del Senado, prácticamente queriendo dar un golpe para que no se pudiera aprobar la reforma, o por el otro lado también queriendo tener algún accidentado, algún reprimido para poder mostrar la imagen y ensuciar en su conjunto esta tan importante reforma al Poder Judicial. ¿Cómo lo viste? Porque además tú estuviste también en las manifestaciones a favor de la reforma al Poder Judicial. Sí, justo ese día estuve unas horas antes a las afueras del Senado de la República en un performance que hicimos desde Jóvenes por la Reforma. ¿El día de la aprobación? Ajá, el día de la aprobación estuvimos unas horas antes. Yo todavía pasé junto con un compañero sobre Paseo de la Reforma y pues el ánimo se veía relajado. Evidentemente era un grupo hasta eso
minúsculo, tal como la gente que está en contra de esta reforma. Eran unas 400 personas, en su mayoría trabajadores del Poder Judicial, que estaban tratando de cerrar reforma, no lo lograron. Pero evidentemente detrás de esto hay un discurso hipócrita y doble moral por parte de la derecha aquí en México, ya que nos hablan de la democratización, de la vulneración de la democracia y que se están atentando a la división de los poderes. Pero el Poder Judicial entró a la Cámara Alta, al Senado de la República, y es pues un tipo de golpe de Estado técnico el que se estaba gestando. O sea, no es una cosa menor. Creo que es algo que en toda la región se ha vivido, en toda Latinoamérica se ha dado, que cuando llega un gobierno popular, pues se tienen que enfrentar ante un poder judicial en muchas ocasiones, que es el resquicio donde muchas veces se esconde la derecha, y a partir de la interpretación de las leyes, la interpretación de la Constitución, la interpretación de las normas, tratan de frenar reformas constitucionales o tratan de frenar reformas que son en beneficio de las mayorías y del pueblo de su respectiva nación. No es una cosa menor lo que se vivió, bien dice la compañera Karen, que la izquierda respondió de una manera pues adecuada, tal como la gente que apoyamos este proyecto y a la transformación progresista. No se reprimió, no se cayó en ninguna provocación por parte de estos grupos que pues se dice también que eran de choque y que iban con toda la intención de parar y detener la sesión a como diera lugar y de generar pues una desgracia. Entonces creo que en este caso se respondió de buena forma y se arremetió de una forma pacífica y poniendo el ejemplo de cómo se debe de gobernar, el ejemplo de cómo se debe de utilizar el poder. Es muy importante eso porque en la sesión del Senado, de la sede original, no había como tal todas estas vallas, ¿no? Ni protección, porque había un acuerdo entre Noroña y los manifestantes de que iban a respetar, de principio, el libre acceso, que sí respetaron, y que no iban a hacer ninguna violencia ni interrumpir nada. Ellos son los que violan esos acuerdos y asaltan violentamente el Senado. Por eso es que no había policías, ni vallas, ni protección a las afueras del Senado. Ya una vez que se da este golpe, ya en la siguiente, en la antigua sede del Senado, ahí es donde sí ya se pone policías y todo para resguardar el recinto y la soberanía que estaba discutiendo y aprobando una reforma tan importante como la del Poder Judicial, ¿no? Sí, así es, o sea, no había policías. Ese día que nosotros fuimos era, pues, el operativo de las policías, yo creo que era de los más pequeños que puede existir para proteger una sede como el Senado. Bien dices tú, había un acuerdo desde el presidente de la mesa directiva, que es Fernández Noroña, para que se pudiera dar realmente una discusión de altura, que era ya durante la sesión en Jicotenca lo que él decía. O sea, yo hice este compromiso de que realmente discutiéramos y debatiéramos esta reforma a profundidad y no se dio así. Evidentemente, y nos queda muy claro quién permitió que esta gente entrara a la sede del Senado para poder reventar la sesión. No obstante, ya en Jicotenca no se pudo realizar de esa forma y los cuerpos de policía únicamente estuvieron para contener, no para reprimir. Eso es muy importante resaltar, porque antes, cuando se hacían estas reformas que iban en contra de las mayorías del pueblo de México, sí reprimían a la gente, pese que se estaba haciendo un retroceso en derechos y en muchas ocasiones que iban en contra de nuestra soberanía y demás, como la reforma energética en 2013. Sí, no, bueno, la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, claro, asesinan a un activista que estaba protestando contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, lo matan, una bala desde las vallas de los policías federales. Ulises, ¿cómo viste todo este espectacular, digamos, emocionante, como lo dice también Karen, pero al final sí grave la toma violenta del Senado y lo que querían provocar con esta imagen y con estas acciones? Sí, incluso con este señor que sale en el video que vimos al principio, con toda esa sustancia que se echa en la cara, ¿no? Así como Tony Montana, así. Y es una muestra que tiene que ir viendo la opinión pública de cuáles son las diferentes maneras de operar y cómo se respondió, la diferencia entre gobiernos y gobiernos. Acordémonos que durante el 2013 en la reforma, cuando se aprobó la reforma energética, pusieron vallas a 1 kilómetro para que no pudieran haber concentraciones y para que la gente se dispersara y para que los medios no pudieran reportar ninguna aglomeración significativa que expresara la protesta popular y la inconformidad contra la reforma. Así se las gastaban. Ahora, fíjate, después de lo que dice Mariano, porque en efecto ahí está la foto de que estaban reunidos con los representantes de los trabajadores, saliendo Patricia Aguayo, la maestrita, dice la representante de Claudio X González y de los trabajadores, pero no queda nada. ¿No es cierto? ¿Mentira?
No llegamos absolutamente a ningún acuerdo, o sea, todo queda abierto a cualquier clase de barbaridad que se nos pueda ocurrir en ese momento. De ese tamaño la incongruencia, de ese tamaño la inconsistencia que se debe de ir viendo ahora en el espectáculo de la política nacional. Fue realmente épico. Lo que dijo Karen fue así como todo lo del Señor de los Anillos en 5 minutos, no nada más desde que se empezó, pero ahí fue cuando cometieron ese error garrafal para ellos. En el momento en que empezaron a ser evidente que el Poder Judicial sirve a intereses de poderes fácticos y a intereses económicos que poco tienen que ver con la soberanía popular y con los intereses económicos del pueblo, y empezaron a rechazar, a batear y a portarse con soberbia, con desdén y con otro tipo de actitudes que también el pueblo se dio cuenta de ellos, la opinión pública, en ese momento cometieron un grave error. Lo reducen a una caricatura donde Piña dice, está con insomnio, dice, debí de haberme levantado de la silla, ¿no? Pero es significativo porque en ese momento es cuando se ganaron el colapso. En el momento en que empezaron a rechazar las reformas del gobierno electo en 2018. No, y ahora con la protesta violenta también como que pierden toda legitimidad. O sea, si había un sector de la población que pudiera decir, bueno, pues a lo mejor sí están dañando los derechos de los trabajadores o algo, pues con este tipo de acciones tan violentas y además confrontándose incluso con la propia senadora Citlali, que le preguntaba en qué parte del dictamen está señalado que estamos atentando en contra de tus derechos, y que los que irrumpieron ahí violentamente hayan dicho, pues no sabemos en dónde. Eso es sintomático de que en realidad no estaban por esa causa, que no estaban porque se esté violando sus derechos laborales. Pero Vic, ¿me contestas después de la pausa? Va, vámonos a la pausa, regresamos. Ya regresamos de la pausa. Vic, nos quedamos contigo. ¿Cómo ves esa parte de la reacción tan violenta de este grupo? Otra cosa que es importante decir es que no se discutió porque además ellos tomaron la tribuna ya en la sede antigua del Senado, rodearon a la mesa directiva, se pusieron atrás, ya no dejaban ni siquiera hablar en la tribuna a nadie, y entonces tuvieron que acelerar la votación, porque había, me parece que otra ronda a favor y en contra de 5 y 5, y tuvieron entonces que acelerarlo. Ellos mismos también provocaron el que no se discutiera más a fondo la reforma. De hecho, yo pensaría que, o sea, lo provocaron desde, como decía Ulises, ¿no? Desde el momento en el cual Norma Piña decidió no pararse, o sea, que esa era la señal de, pues ahora vamos a hacer el último reducto de la oposición. Pues desde ahí se empezaron a exhibir, ¿no? O sea, ellos solitos, o sea, creo que su estrategia ha estado mal, ¿no? Y fue hierro tras hierro tras hierro. O sea, uno de ellos que comentaban, bueno, que lo comentaba Mariano, lo comentaba también Ulises, pues buscar, ¿no? Alguna suerte de represión, ¿no? A alguien lastimado. Sí, hay un ensangrentado, alguien ahí tirado. O como lo que sucedió, bueno, en su momento con Peña Nieto, ¿no? Que afortunadamente no es la vocación ni siquiera de este gobierno, pero eso es lo que buscaban, ¿no? O sea, alguien sangre, ¿no? Literalmente, pero de una manera muy estúpida, o sea, porque a lo mejor en 2012, que no existían tantos los celulares, bueno, sí existían, ¿no? Pero que no podías andar grabando, tanta gente los tenía, ahorita sí. Entonces justo el personaje de Tony Montana, pues ya todos lo vimos la farsa, ¿no? Se le quedó a Tony Montana. Sí, bueno, y varios de ellos, ¿no? O sea, gritando incoherencias, ¿no? El de Chiapas, no sé qué estaba gritando, un chavillo también de por ahí. De blanco, de sí, ese yo creo que sí le entró a la caspa del diablo, ¿no? O sea, porque sí se veía como medio drogado. Sí, drogado, ¿no? Sí. Como tal. Y entonces, o sea, tratar de armar todos estos montajes que dices, bueno, pues a lo mejor antes se podían esconder detrás del discurso de la división de poderes y todo este tipo de cuestiones. Pero en el momento en que convocan a sus marchas, ¿no? De supuestos estudiantes, algunos sí, de buena fe, ¿no? Claro. Hay uno que otro. Pero literal uno que otro, ¿eh? Uno que otro, sí. Literal, sí. No sé si hay uno que otro que sí se la cree, ¿no? Sí, claro. Pero los ves ahí al lado de Claudio X González, de toda esta fauna nociva, ¿no? Del PRI y del PAN. Pues, ¿qué credibilidad pueden tener? Estaba el hijo de Rubén Moreira, el hijo de una senadora, Carolina Villanco, del PRI también. Sí. Bueno, la hija de Rosario Robles. Hubo hasta magistrados, personas también del Poder Judicial. Y eso te habla, o sea, de la falta de legitimidad, porque dices, o sea, ¿en serio no te alcanza ni para comprar unos porros?
O sea, no mandar a la hija de Rosario Robles. O sea, estaba también la hija de Rosario a unos que nadie conozca. Bueno, pero ¿qué otros porros querías? Si son porros profesionales también. Ahí, que no te echaran de cabeza. Ajá, que no todo el mundo dijera, ahí está la hija de Rosario Robles, ahí está el fulanito de la campaña. Bueno, eso sí tienes razón. Ahí está el junior de no sé quién. Ajá. O encapuchados. Así es, o encapuchados, pues como siempre lo han hecho. Como siempre lo han hecho, sí, claro. Pero pues se ve que ya está corto el presupuesto, ¿no? O están muy desesperados y se les ocurren literalmente esas babosadas de un momento para otro y pues... O sea, sí es un acto grave, pero mal ejecutado. Pero todo. Mala estrategia, todo, ¿no? Todo. Pero decisión por decisión, porque incluso Tony Montana luego estaba con Anaya. Llorando. Sí. Ya ven, Anaya lo estaba consolando. Sí, y luego se tomaron fotos con Alito. Selfies con Alito. Ajá. A la opinión pública. Luego estaba llorando y dice, vean a este pobre joven, ya ven lo que han provocado. Yo dije, Dios mío, qué chantaje tan más bajo. Ahora, también quisiera destacar que, o sea, fue mucho su estupidez y una muy mala estrategia, o sea, por una parte, pero también, o sea, la insistencia del presidente en las mañaneras de estar diciendo, miren la checanada que están haciendo con los adeudos y con la evasión fiscal de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? O sea, exponer toda esta serie de casos. Y ellos solitos caían, ¿no? O sea, los confesaban porque no hay manera de negarlo. Sí, no hay manera de negar. A ver, vamos a pasar a una ronda para dimensionar qué fue lo que se logró, porque estamos emocionados, estuvo muy tenso, estuvo muy emocionante ver todas estas imágenes, muchos que prácticamente hasta las 3, 4 de la madrugada que se aprobó en lo particular estuvimos pendientes. En general el pueblo muy pendiente de esto, que además yo creo que es una de las aportaciones de este movimiento, esa politización, en donde la gente ya no solamente sale a votar, sino que da las herramientas para que se transforme el país, para que continúe y se profundice este proceso, pero además está pendiente de lo que dicen por los que votaron, por sus representantes populares. Entonces creo que eso también es una aportación interesante. Pero ya en la dimensión de lo que significa esta reforma, yo vi titulares internacionales por agencias internacionales en donde dice México es el primer país, es punta de lanza, en donde el Poder Judicial va a ser elegido por el voto popular. ¿Eso qué significado tiene? Es la primera vez que un gobierno progresista logra arrebatar el Poder Judicial de las garras de los regímenes autoritarios, antidemocráticos, entreguistas, y eso creo que es importantísimo, o sea, no es cosa menor, e incluso la propia expresidenta de Argentina, Cristina de Kirchner, dijo hace unas semanas que estuvo aquí en México, nosotros lo intentamos en Argentina, pero algo muy, muy tímido y nos lo batearon. Lo que están intentando en México es una verdadera revolución, así lo calificó la propia Cristina Fernández de Kirchner, y sí, en realidad es una revolución, o sea, tiene un significado muy fuerte el que hayamos arrebatado el Poder Judicial de las manos del régimen de corrupción. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, María? Es una auténtica revolución, porque si ya se democratizó el poder ejecutivo, ya se democratizó el poder legislativo, ¿por qué entonces al Poder Judicial no le correspondería lo mismo? Nosotros como abogados futuros, pues creo que se puede gestar una nueva generación donde realmente existan criterios y sentencias con dimensión social, y esto va a prevalecer a partir del voto popular. Creo que eso es trascendental. Los juzgadores que hoy en día tenemos en México es gente que está distanciada y lejana de la realidad social del pueblo de México. Y eso marca una pauta, un antes y un después de lo que se está viviendo. Claro que México vamos a ser punta de lanza, y claro que podemos ser un ejemplo de algo que salga positivamente a nivel mundial y que se pueda replicar de tal forma que estos juzgadores no se escondan detrás de esta toga y donde ellos se crean como gente pues impoluta o que tengan la impunidad respaldada de un poder judicial. Quiero también entrar en discusión sobre la figura del Consejo de la Judicatura. Se supone que para eso está, para juzgar y estar vigilando la conducta y el actuar de los juzgadores en México. Y del 2000 a la fecha ha habido 24 carpetas que se han abierto y ninguna está resuelta. Entonces, claro que esto es una revolución, claro que se está transformando este poder, y obviamente para la gente que no tenemos tíos, padres o abuelos de apellido Pérez Dayán, Lainez, Piña, no sé, Carrancá, Ríos Farjat, que bueno, ellos dos habría que juzgarlos aparte, ¿no? Porque fueron propuestos por el presidente López Obrador y evidentemente dieron vuelta. Entonces, para los que no tenemos esos familiares en el Poder Judicial, pues es una gran noticia, porque entonces al momento que se está haciendo esta reforma, se está abriendo, se está democratizando, y entonces nosotros vamos a tener la oportunidad, sin ser nada,
pero siendo mucho, de poder entrar a este Poder Judicial y realmente ser cercanos y tener sentencias que sean, que favorezcan a las mayorías del pueblo de México. Porque en muchas ocasiones se dice que el Poder Judicial es un contrapeso. Yo les invito a ver en la Constitución dónde dice que el Poder Judicial es un contrapeso. Claro. Que nos digan en qué artículo constitucional dice eso. Y también dicen que el Poder Judicial está para responder a las minorías. Por favor, ¿dónde dice eso? Eso va a cambiar a partir de la aprobación de esta reforma constitucional. Qué interesante esta postura. Víctor, ¿cómo ves? Yo justo en esa misma línea, también se cae otro de los mitos, ¿no?, de las democracias liberales, así como y del neoliberalismo, ¿no?, de que justamente el Poder Judicial es objetivo, neutral, imparcial y todos estos calificativos. Pues es el equivalente a, es que si tú subes el salario mínimo, entonces vas a generar inflación, ¿no? Sí. Y entonces vas a espantar a la inversión. Pues esos son mitos, o sea que tenías ahí, en este caso, o sea, como justificación, bueno, literalmente como usas en caso de emergencia, ¿no? O sea, si ya se te cayó el Poder Ejecutivo, ya se te cayó el Poder Legislativo, pues tienes ahí uno que de plano no es electo. Y fue pensado, o sea, y pensado por los padres fundadores de Estados Unidos, lo dicen abiertamente, en los federalistas, que para eso crearon el poder, tampoco eran tan progresistas, ¿no? O sea, crean un poder justamente contramayoritario, conservador, y por eso, y no electo, ¿no? O sea, eso sí, ahí sí lo dicen abiertamente. Pero se fueron creando todos estos mitos, ¿no? Pues que son jueces, ¿no? Que están más allá de, o sea, del bien y el mal. Del bien y del mal, ¿no? Bueno, están siempre del lado del bien, o que no tienen posturas políticas. Ajá, y que no tienen intereses, son incoloros, sin sabores, insípidos, etcétera. Sin espíritu, sin alma. No es cierto. Volando, sí. O sea, al final, pues son también de los que garantizan la acumulación de capital de los oligarcas. Nos estamos dando cuenta. Y en ese sentido, pues sí es una revolución. Sí, por supuesto. Ulises. Así es, y aparte de todo tienen sus correlatos académicos, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo que se llama Luigi Ferrajoli, que es un neoconstitucionalista, un teórico jurídico, que a principios de este siglo se volvió muy famoso y sigue vigente en ciertas escuelas. Y lo que decía el señor, dentro de la Escuela del Estudio de los Derechos, es que ni la democracia ni los derechos humanos deben de ser decidibles por el pueblo. Así. Es decir, y es uno de los grandes íconos neoconstitucionalistas que se han seguido en grandes escuelas. Y de este tipo de académicos, de este tipo de intelectuales, vienen los discursos que vienen a reforzar precisamente aquello que dice Mariano, que no está escrito en ningún lado. Y que no tiene ningún correlato con la realidad, porque saber cuándo se ganaron los derechos civiles de políticos con la Revolución Francesa. Y además de todo, cuándo se ganaron los derechos económicos y sociales con la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Exactamente. ¿Y quién fue? El pueblo. Y por si fuera poco, los únicos que tienen el criterio para decir acerca de derechos humanos y democratización son precisamente quienes cuidan de la Constitución, es decir, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia son los que tienen la última palabra para decidir hasta dónde llega un derecho, por quién se debe de ejercer y cuál es la minoría, porque eso sí, lo que dicen todos estos juristas y intelectuales jurídicos es que la minoría es cualquiera. O sea, la minoría vulnerable, pero también la minoría no vulnerable debe de ser favorecida. No, hay que tener cuidado. La minoría rapaz, pues ya creo. Sí, sobre todo esa, la minoría rapaz. Ahí sí hay río revuelto, ganancia de pescadores, y las cuentas claras es lo que se está poniendo con esta reforma. Karen, ¿qué significa la reforma judicial? Sobre todo para lo que estamos viendo, la transición, en unos días más ya la toma de protesta del segundo periodo de este proyecto de transformador. ¿Qué significa el que se haya arrebatado al Poder Judicial? Obviamente todavía no se ha implementado, pero ya está todas las bases constitucionales, legales, para que así sea. Bueno, me sumo a lo que ya expusieron muy bien mis compañeros y sumaría dos cuestiones más. La primera es, si los representantes populares, dígase diputados, senadores y los presidentes, son figuras públicas en aras de la transparencia que tanto les gusta a la derecha y a la oposición, y los conocemos todos, cualquiera puede conocer quiénes son. Es más, si ya avanzamos en esa materia tanto que ahora podemos conocer quiénes son cualquiera, en cualquier secretaría, en cualquier organismo, los funcionarios que están trabajando con nosotros, ¿por qué no es así con el Poder Judicial? Porque muchas veces se esconden o son máscaras que son inalcanzables para la población. Eso es lo primero. La transparencia es importante y la elección popular de los magistrados y de los jueces va a sumar mucho a este principio que ya ha avanzado en los otros dos poderes.
Y lo segundo es que lo que representa para el segundo piso de la transformación para el próximo sexenio es que se va a tener un poder judicial justo, que ya no se va a amparar a las minorías que bien menciona Ulises para frenar reformas estratégicas en aras del bienestar de la población, en aras de las mayorías, y que han quedado totalmente paradas para beneficiar a minorías, que no son minorías desprotegidas, son minorías que son las élites económicas. Va a significar que se tienen bases mucho menos ríspidas para tener un avance programático y también un avance legislativo, y eso sin lugar a dudas va a generar que se pueda profundizar más en los cambios que se están planteando, tanto a la Constitución, como ya vimos con esta reforma, como con las siguientes que se vienen, porque el presidente presentó un paquete de reformas que todavía se tiene el acuerdo con la doctora Sheinbaum de que se implementen, y no sabemos cuáles son las que también en un futuro, no las que ya nos anunció la doctora Sheinbaum, sino en un futuro se requieran para mejorar las condiciones de la población, de las personas. Eso va a representar a futuro esta reforma, que es la más importante que se ha tenido en la historia contemporánea de nuestro país. Va a facilitar más, rapidísimo antes de pasar a otro video, la implementación del segundo piso de la transformación, cambio constitucional, esta reforma al Poder Judicial, Víctor. Sí, y además, o sea, justo en términos de la cuarta transformación, porque en la tercera transformación, cuando se pacifica el país, pues los únicos leguleyos que había pues eran los conservadores porfiristas, ¿no? Y son los que fundaron las escuelas. Digo, nada más hay que, o sea, de derechos. Esa tradición también viene, ¿no? O sea, de la Facultad de Derecho, de la libre de derecha, iba a decir, de la libre de derecho. Pues ya sabemos, o sea, digo, no, la libre de derecha, pues ¿quién da clases ahí, no? Y quién, o sea, ¿en qué está fundada la doctrina de derecho en México? Pues básicamente en los que sobrevivieron a la revolución. Entonces, si ahora se van a elegir, como dice Karen, por voto popular, pues ahora sí puede llegar, como también decía Mariano, pues cualquier plebeyo, ¿no? Y no necesariamente a los Carrancal, los Burgoa, Corcuela y Limantú y todos esos. Sí. ¿Agiliza el proceso de transformación esta reforma? Sí. Lo agiliza y hace que sea menos complicado el avanzar con las reformas de la mayoría de la población. Porque con el presidente López Obrador se tuvo un freno impresionante por parte del Poder Judicial, que se puso como una oposición política abiertamente. ¿Ulises? No lo garantiza, pero sí le da más posibilidades que lo que teníamos. Sí, no, lo que teníamos era para parar el proceso de transformación. Puede llegar por elección popular alguien que tenga unas ideas distintas a cualquier iniciativa de ley del Ejecutivo, pero ahí será otra cosa. Y que las haga explícitas, cuáles son sus valores e intereses, sí, ¿no? Claro. Es otra cosa. Pues ¿Cómo ves tú, María? sí se garantiza, porque el Poder Judicial utilizó un papel de oposición, utilizó un papel de legislar inclusive, o sea, todo lo que no hacía la oposición, ellos decidieron optar por ese papel, y evidentemente sí da una apertura para que estas reformas constitucionales que realmente van a incidir en beneficio de las mayorías del pueblo de México, sí se puedan aprobar y no existan todos estos mecanismos constitucionales que fueron utilizados de cierta forma para detenerlos, porque pues recordemos que la Corte está para interpretar las leyes, y ellos estuvieron interpretando la ley a beneficio de ellos. Las acciones de inconstitucionalidad que ya existen desde hace años, en periodo donde la izquierda era oposición, se utilizaban estos mecanismos, pero nunca procedieron. Llega un gobierno popular como el del presidente López Obrador y todos estos mecanismos empiezan a ser utilizados, y ni siquiera por el fondo, sino por la forma, que porque se violaba el procedimiento legislativo, no por la sustancia, que es la que realmente incide en la Constitución. Entonces, evidentemente es un gran beneficio para el Tenemos que ir a una pausa, pero al regresar quiero hacerte una pregunta sobre si ya con todo lo que ha estado pasando y con los congresos locales también ya aprobando, pueden parar la reforma al Poder Judicial, porque hasta apenas hace unos días en los medios andaba como esa idea. Ahorita nos lo respondes. Vamos a una pausa. Bueno, ya estamos de regreso. A ver, Mariano, ¿hay alguna forma de parar la reforma constitucional y que caiga en manos de los ministros para echarla para atrás? Jonathan, ¿me permites nada más decirle dos cosas para aterrizar lo que tú dijiste? A ver. Porque ahorita, como dice Jonathan, lo que están diciendo es, bueno, que es inimpugnable desde el punto de vista constitucional. Esa es una. Pero ellos dicen que sí la pueden meter acciones de inconstitucionalidad por violaciones al debido proceso. Por ejemplo. Nada más. Perdón. Sí.
Pues la oposición ahorita ha venido hablando mucho sobre el mecanismo del amparo. El amparo no es procedente a una reforma constitucional, entonces esa primer vía pues ya no la tendrían. Y la segunda vía, que es la acción de inconstitucionalidad, pues también se les vendría abajo porque tiene que ser promovida por la tercera parte del Congreso de la Unión. Como perdieron hasta eso, por eso fue tal su pelea por por frenar la mayoría calificada. Lo que ellos decían sobre representación, ¿no? Decían lo de la sobrerepresentación. Hace poco en clase veíamos la figura del amparo y de la acción de inconstitucionalidad. Y pues dentro de la Constitución se prevé que si esta tercera parte está pues dentro de los curules, sí se puede interponer la acción de inconstitucionalidad. Como hasta eso perdieron y fueron disminuidos hasta su mínima expresión, no es procedente. Esta reforma constitucional va porque va. Y con la aprobación de los congresos locales ya nada más falta que se promulgue y que sea puesta en el diario oficial de la Federación para que entre en vigencia, y entonces ya el Instituto Nacional Electoral empiece a tomar cartas en el asunto para que el próximo año nos podamos ir a elecciones extraordinarias. Que serían la de los ministros, ¿verdad? Ajá, serían los ministros, y eso es trascendental porque, como dice el presidente López Obrador, es barrer las escaleras de arriba abajo. Al final sí van a ser ya 9, ¿verdad? No son 11. Van a ser 9, es esa Así reducción. Salió la minuta, sí salió la Sí, ya la minuta está con 9 ministros de la Corte. Ministros, y bueno, nada más rápido, sí, para que pueda proceder a alguna acción de inconstitucionalidad o algún proyecto, debe de ser con el voto de 6 ministros. No. O sea, una vez que pasara, si pasara, tendría que ser con el voto de con 6 ministros de 9 para que se pueda realizar. Ya en la nueva reforma. Ya con el nuevo esquema del Poder Judicial. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Bueno, está interesante ver cómo va a funcionar el nuevo esquema de Poder Judicial. Vamos sobre este mismo tema, pero vamos a ver un video de Aristegui y regresamos. Claudia Sheinbaum subió un mensaje en su cuenta de X que dice: buenos días, felicito a las y los senadores de nuestro movimiento por la aprobación de la reforma judicial. Con la elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país. Poder judicial surgirá de la voluntad ciudadana y no del acuerdo político, ni de las influencias o de las relaciones familiares. ¿De veras México merece que se apruebe una reforma así, Gerardo? ¿De veras? ¿De veras merece que tomen violentamente el Senado? ¿De veras merece que llamen a linchar a quienes votamos en favor? No, eso es una barbaridad, estoy de acuerdo. No se puede linchar a nadie, estoy de acuerdo. La oposición del PRI y el PAN, que fueron enemigos electorales de toda la vida, ahora fueron juntos. ¿De veras merecemos esa oposición que ofreció un debate de altura y que me injurió hasta que se cansaron cuando estuve en la conducción? Los medios de comunicación. Este es un programa también de revisionismo mediático y tenemos que hablar de esto porque una vez que se aprobó la reforma también hubo reacciones violentas en el Senado, pero también violentas desde los medios de comunicación. Y, por ejemplo, esto de Carmen Aristegui, y yo debo felicitar a Noroña, que ha estado en una rueda de prensa, bueno, ha estado dando entrevistas y a todos los ha puesto en su lugar muy bien, sí, como él sabe hacerlo. ¿Y quién se iba a imaginar que hay muchos medios que en su vida hubieran podido entrevistar o querido entrevistar a Noroña y ahora lo tienen que entrevistar porque es el presidente? Así es la vida, aguas, pórtense bien porque ya no digas. Sí, porque, o sea, pues a Lili Telles, ¿no? También ahí ver a los panistas decirles con su venia, señor presidente, dices, híjole, estos han de estar tragando. Sí, la única es la desquiciada de Lili Telles, ¿no? Que es una majadera. Pero todos los demás ahí cuadraditos. Sí, por supuesto. Los quería ver. ¿Cómo viste la reacción de los medios? También, o sea, escupiendo para arriba. Porque, o sea, te dicen, es que como con Yunes y te sacan todos los antecedentes, ¿no? Ahorita vamos a hablar de Yunes específico. Pero, sí. Pues sí, pero pues va por ahí, ¿no? O sea, muchas veces lo que dicen. Y dices, espérame, o sea, a ver, ¿quién lo hizo candidato? ¿Quién puso a su hijo como suplente, no? Más bien al revés, ¿no? O sea, el papá como suplente, etcétera. Y luego, pues también se avientan a decir, es que, o sea, pues así está casi todo el PRI y el PAN, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, entonces, ¿de qué lado quieres que me ponga? O sea, los que tú mismo estás aceptando que son una bola de delincuentes, o pues de transformar al último reducto que les queda, ¿no? Y así ha estado todo el ecosistema mediático. ¿Tú cómo ves, Karen, esta parte? Me acuerdo que el asalto, después del asalto violento, hubo un receso en lo que se cambiaba la sede, que era a las 7 de la noche, ¿no? La nueva convocatoria. Y entrevistaron a Noroña muchos medios y era una insistencia de los medios de comunicación de decir, Noroña,
tienes que parar la discusión porque no hay condiciones. Está toda una situación muy fuerte porque ustedes no quieren o no han estado escuchando a los jóvenes, a los estudiantes, porque también la cantaleta de los jóvenes y los estudiantes fue verdaderamente vergonzosa, insostenible, pero la insistencia incluso desde los medios de comunicación a parar una soberanía que estaba con todas las de la ley, con todo el derecho de discutir y aprobar o no aprobar una reforma constitucional, Karen. Hoy lo decía el presidente López Obrador sobre cuál debería de ser el papel del periodista, de los medios, y lo dijo muy bien, acertadamente, creo yo, porque los plantea como los mediadores entre el poder y la sociedad. Evidentemente no son los medios de comunicación tradicionales que han estado insistentemente buscando favorecer una posición o cambiar cuál es la decisión soberana de la gente. Creo que estos medios se sienten representantes populares, siendo que no lo son. Son justamente un espacio mediático en el que se transmite información, un poder fáctico, muchos de ellos. Los independientes son otra cosa, que se cuecen aparte, pero estos son poderes fácticos que tienen intereses, que tienen editoriales y que evidentemente están representando a una posición política. Pero ojo, ahí ellos no son representantes populares y no tendrían por qué estar insistentemente buscando que se cambiase el orden de cómo se está legislando. Y otra cosa que sí me gustaría destacar, Noroña, el presidente de la mesa, Noroña, ha tenido un papel ejemplar. Ha tenido un papel ejemplar porque no se ha dejado por parte de ninguno de estos comunicadores del viejo régimen. A todos les ha dicho los que les tiene que decir, no se ha callado y con mucho respeto. Vemos a dos Noroñas, el Noroña que está como presidente institucional, serio, a la altura. Y, pero aguerrido, o sea, no deja de estar aguerrido. Aguerrido, sí. Y tenemos también a nuestro Noroña tradicional que responde, nuestro vocero de la transformación, que no se deja de ninguno y que los ha puesto en su lugar a todos. Me ha gustado mucho lo que hemos visto. A mí también me ha gustado. Bueno, pero los medios de comunicación han estado, pues, también con una campaña. ¿Les ha gustado? Pues no les ha pues gustado. Pues les da rating. Bueno, Noroña sí, Noroña donde está es rating. Pero los medios de comunicación, desde el momento en el que el pueblo decidió dar mayoría calificada, empezaron a alarmar y alertar a todo mundo, decir, ya, van a tener todo el poder, van a tener toda la posibilidad y las herramientas para cambiar la Constitución, y empezaron con su campaña. Y no fue la excepción ese mismo día, ¿no? De tratar de parar la discusión y aprobación de la reforma. ¿Cómo has visto desde tu lado de formación profesional ya para próximamente ser abogado el comportamiento de los medios en el tema de la reforma o la discusión a la reforma judicial? Pues los medios de comunicación, si algo ha pasado del 2018 a la fecha, es que este poder fáctico ha ido perdiendo fuerza. Evidentemente quieren seguir hablándole a este sector de la población que se la viven tratando de informarse a partir de los medios de comunicación. Nada más que esto ya no está rindiendo frutos, y lo vimos el 2 de junio. O sea, creo que ya este discurso ha ido perdiendo cada vez más fuerza. Siguen hablándole a las mismas personas que están desde el 2018 clavados con que vamos a hacer una dictadura y que sí vamos a hacer Venezuela y demás. Y eso es un buen símbolo, o es un símbolo de esperanza para la transformación, de que cada vez la gente vemos menos la tele y que cada vez menos jóvenes y adultos no ven como un medio de comunicación o un medio de información estar viendo pues todos estos comentócratas pues que llevan toda una vida y que no dejan tampoco estos espacios para que se renueven, y entonces estas líneas discursivas o estas narrativas puedan ya cambiar. Le siguen hablando a las mismas personas y no han roto el cerco informativo, entonces pues que lo sigan haciendo. Digo, creo que... Yo iba a decir algo de eso, o sea, porque las únicas veces que sí le creo a López Dóriga es cuando está enojado. Ahí sí dice la verdad. Cuando le dice pinche oposición. Ahí sí bueno, le dice a Marco Cortés todas sus verdades. Digo, lo que todos sabemos. Ese ya es deporte nacional, sí. ¿no? Ahí sí es franco y es también chistoso, ¿no? También atípical. Los vemos como hasta entre ellos ya se pelean, entonces creo que hasta nos ayuda que sigan bajo esta tendencia. La gente cada vez se da más cuenta que pues esa máscara está a punto de caerse, pese que ellos se resisten, y que los grandes oligarcas tratan de seguir comprando estos medios convencionales de comunicación. Eso, el final de lo que dice Mariano es lo que me tendría en estado de alerta. Yo no los daría por muertos, pero sí están muy exhibidos. Yo nada más, rapidísimo,
Villalbazo en el 2013 hizo un centón Noroña, precisamente para que no se aprobara la ley de telecomunicaciones allí. La famosa foto, ¿no? Ajá, exactamente. Y ahí Villalbazo lo habló desde su noticiero en tiempo real para regañarlo. Oiga, señor, ¿qué está usted haciendo ahí? Por favor, está haciendo ridículo, porque está ejerciendo presión si la democracia se está ejecutando. Dice, la discusión está ahí, señor Noroña, ahí en el Senado, ahí donde está la representación popular. Y le decían, no seas tonto, solamente tú te crees eso de que el pueblo está representado ahí, sobre todo cuando tiene la mayoría la derecha, ¿no? Bueno, Villalbazo 2013, Villalbazo 2024. Ayer, ciudadanos no escuchados irrumpieron para tratar de romper lo que ya estaba consumado. Expresión ciudadana, pero ya no los pudieron escuchar, porque la suerte ya estaba echada. Yo digo, qué pedazo de descaro. O sea, la gente tiene memoria histórica. Estamos viendo las consecuencias. Las consecuencias de esto lo estamos viendo. Y yo no los daría por muertos. Tienen mucho dinero, muchos recursos, grandes estrategas. Van a poderse levantar, pero sí vamos a... Eso de grandes estrategas. Bueno, eso está siendo generoso. Suponiendo sin considerar. Sí siguen teniendo mucho poder. Y otras formas que no son precisamente esos medios anticuados tradicionales, que pueden de otra manera golpear, ¿no? En fin. Porque además todavía hay mucha gente que podría pensar de manera distinta si dejara de ver estos medios que son muy manipuladores. Todavía el presidente ha dicho, hay que continuar con la revolución de las conciencias. Yo creo que hay una parte de la población que tiene una opinión negativa en contra de la 4T por la manipulación mediática. Entonces siguen teniendo poder en un grupo de personas que son millones. Sí, nada más sumar a lo que acaba de decir Ulises, que es bien importante. Estas corporaciones mediáticas, no hablo de quienes están dando la cara a estos conductores, ni mucho menos quienes están financiándolo. No hay que dejar de lado que no solamente estén enfocados en los medios tradicionales, sino que busquen justamente diversificar el cómo llegar a nuevas audiencias. Un ejemplo ahí nada más para que lo dejemos para el debate, un influencer muy famoso que viaja y que tiene un rizado cabello, que posicionándose Luisito a favor... Comunica. Sí, ya, dinos quién. Luisito Comunica. Nunca nos quiere decir los nombres. No. ¿Quién? Pues él se posicionó, estuvo explicando en qué consistía la reforma al Poder Judicial con un posicionamiento político que era el mismo justamente que estaban manejando los medios tradicionales. Sí. Y es el que te dice dictadura y luego lo ves con Nayib Bukele. Así es. Entrevistándolo y feliz de la vida. Es verdad. Pero no solamente él, es verdad eso que estás diciendo. Yo vi muchos influencers en las redes sociales, TikTok, Instagram y todo, que repetían lo mismo que los medios hegemónicos. Pero de formas novedosas, porque también yo me metí a TikTok, no sé quién sea ella, la verdad, pero hasta haciéndolo chusco a su modo, al modo de TikTok, de la narrativa de TikTok, de outfit para irme de México después de que se apruebe la reforma al Poder Judicial. Y después sale diciendo en un mensaje solemne, esto es broma, pero lo que no es broma es lo que le van a hacer a nuestro país. Así van a diversificar las narrativas para tienen como diferentes nichos, ¿no? Los intelectuales, los cotorros, los fiesteros, pero todos llevan el mensaje. Todos. Bueno, otro de los temas que me parece que son importantes y que está teniendo un debate en las redes sociales después de la aprobación fue el que se enfocaran, y no necesariamente los hegemónicos, aunque también ellos, pero otros que dicen ser independientes o incluso de izquierda, que se hayan concentrado más en el asunto de Yunes que en lo que significaba realmente la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Por eso lo dejamos hasta el último, pero creo que sí es importante el que lo mencionemos porque sí se está dando este debate sobre si es moral y ético que se esté festejando una reforma judicial que prácticamente se decidió con el voto de un presunto delincuente o de una familia con diferentes acusaciones, incluso ahí mismo en el estado de Veracruz. Y creo que es importante que abramos también desde estos espacios públicos, libres, independientes, este tema. Víctor, ¿cómo viste? ¿Te incomoda? ¿Te hace sentir menos felicidad, menos alegría el que se esté cambiando al Poder Judicial porque el voto decisivo para esto fue de un Yunes o de los Yunes? No, digo, a mí Yunes siempre me da asco, ¿no? O sea, eso no lo voy a dejar, ¿no? Ni me va a dejar de dar asco. Ni cambia la posición en contra de estos personajes.
a ver, al final pues es un bien mayor, ¿no? Que es básicamente separar al Poder Judicial del Poder Económico y que Ricardo Salinas Pliego deje de evadir y que Iberdrola deje de estar haciendo negocios a costa del erario, etcétera. Pues es un bien mucho mayor. Pues ni modo, ¿no? Y digo, y si nos vamos a las otras transformaciones del país, bueno, pues sin un Iturbide no hubiera habido independencia, ¿no? O sea, sin un Carranza, que ese sí cambiaba de bando como de uniforme, bueno, no de uniforme, siempre tenía uno mismo, pues tampoco hubiera habido revolución, ¿no? No hubiera habido constitución. O sea, digo, ahorita ya es héroe nacional, el otro no le tocó ser héroe, ¿no? Pero pues siempre hay personajes de ese estilo en la historia, ¿no? O al revés, o sea, conservadores, ¿no? Que se pasaron del lado de los liberales. Ahorita no recuerdo el nombre del general, pero es como muy famoso, que dijo, bueno, pues antes que cualquier otra cosa tengo patria, ¿no? En su momento, ante la intervención francesa, bueno, pues... No, tampoco estoy reivindicando a Yunes, ni lo estoy poniendo a la altura ni siquiera de Carranza ni nada, pero pues así fue la... Se tienen que hacer las acotaciones necesarias porque el peso del personaje... No decir que se está diciendo que digo que tampoco... Sí, no, pero se entiende como que la idea central de esto. ¿Cómo ves tú, Ulises? Porque yo sí vi como que muchas opiniones de algunos que están en los medios, en las redes sociales, hablando de que es desfachatado, que la 4T ya perdió y se diluyó, que cómo es posible que Andrés Manuel, con un buen gobierno, esté cerrando de esta forma, pactando con este pacto de impunidad para los Yunes. ¿Cómo lo tenemos que ubicar? ¿En qué dimensión tenemos que ubicar el hecho de que una persona impresentable, una persona que tiene investigaciones, una persona que tiene una historia política bastante, digamos, dudosa o bastante delincuencial en mucho sentido, sea el que dio el voto para la reforma judicial? Yo les hago una pregunta a todos y a todos. ¿Quién lo puso ahí? ¿Lo pusimos nosotros? La cuestión. ¿Lo puso Morena? No, es un senador, perdón. ¿Y quién le puso su suplente también? ¿Y quién le puso bueno, Marquito, que por eso dice que si buscas imbécil en el diccionario encuentras Marco Cortés, porque se le ocurrió la brillante idea de poner a su papá como suplente. Ellos lo pusieron ahí, simplemente es un senador que ejerció su voto fue libre decisión y hasta ahí es a lo que a nosotros nos importa. No hay más. No hay más. Hasta ahí. ¿No tendríamos que ir a un debate más profundo sobre eso? Desde mi punto de vista yo razono que no, porque no hay de dónde y aparte de todo, de que no lo pusimos ahí, no veo que nadie esté en este momento, empezando por Víctor, no veo que nadie de la Cuarta Transformación o afín esté en este momento tratando de borrar su historial y hacerlo como comentábamos en el programa pasado, ¿no? Una especie de patriota, ¿no? Las cosas han sido muy discretas como deben de ser y yo no veo celebración porque se logró a través de un Congreso de manera legítima una reforma independientemente de los antecedentes que tenga la persona, que por cierto no la puso ahí Morena. Quiero acotar algo porque justamente ellos también estaban diciendo, o sea, bueno, ya se lamentaron, ¿no? A Yunes, pero el mismo Marco Cortés. Pero si te regresas así como al rebaño, entonces quedas redimido y quedas como salvador de la patria. Y que para los ellos sí querían hacerlo salvador. Antes era un perseguido político para los hegemónicos y ahora resulta que es un delincuente. ¿Cuándo? Al que se le está dando impunidad a cambio de un voto. Tenemos minuto y medio. A ver, mi querida Karen. La reforma ya pasó. Más allá de los oportunistas que en algún momento de la historia dan un bandazo u otro, la reforma ya pasó, que creo que es lo importante porque es para el beneficio de miles de millones de mexicanos y de mexicanas y que representan más de lo que este siniestro personaje es en su persona. Además de que ya en otro momento se platicará, ¿no? Él tiene sus propios intereses políticos, no es un inexperto, tampoco es que sea un patriota, ni mucho menos. Ya platicaremos cuáles son los intereses políticos que busca o el capital político que tiene para sumarle la grilla que entre la misma oposición tienen. Y es grilla dura, se llevan bien pesado. Bueno, en el debate, que fue magnífico este debate entre Marco Cortés y Yunes, ¿no? Que ya quedará para la historia ese debate, ¿no? Y visto por miles de mexicanos, pues la verdad es que es importante. Pero nada más quiero hacer una pregunta, yo no a la mesa, sino a los puristas que están diciendo que el que Yunes votara a favor de la reforma es lo peor que puede pasar y que se traiciona la 4T. ¿La historia se ha construido así, con ese purismo?
la historia de los pueblos se construye con esa visión en la que si no es de una forma no vale y todo se viene abajo. ¿Acaso? Sí, no. Repetiría lo que dice Andrés Manuel y se lo dijo al Monero Hernández. Los monjes no transforman tanto, ¿no? Y hay que decidir entre inconvenientes y el bien mayor es verdaderamente, incluso lo decíamos, revolucionario. Es una revolución que poco importa quién lo haya dado. Además, no había de otra. O sea, prácticamente todos los del otro bando son criminales, presuntos delincuentes o corruptos, parte de la historia putrefacta de la política. Pues no había de otros, lo sabíamos bien. Cuando se dijo, nos faltan 3, y aquí lo dijimos, estamos en busca de 3 impresentables. Pudo haber sido Yunes, pudo haber sido Anaya, pudo haber sido Alito Moreno. No había de otra. ¿Con quién íbamos a tener ya sabemos eso? cuál era la tarifa, ¿no? Sí, bueno, él ya tenía su tarifario. Rapidísimo, 30 segundos. También iba a citar yo al presidente López Obrador, que dice que la política no es un convento. Y también diría yo que es parte del pragmatismo inherente de la política. O sea, no nos podemos rasgar las vestiduras por el voto de Yunes. Únicamente pues se pudo facilitar que se diera la reforma al Poder Judicial y es algo que debemos de sobreponer más allá del medio. O sea, el fin que era que se aprobara la reforma de forma adecuada y que se respetara el procedimiento legislativo se dio, nada más que fue con el voto de Yunes. Bien, no, como dijo el presidente, no ver el árbol, sino el bosque. Así es. Por decirlo. Falso, entonces, el debate que se está queriendo hacer pasar por los puristas. Oye, de acuerdo con lo que dicen. Ya no tenemos tiempo, Ulises. No, nada más gracias. querían todo, querían voto, querían santo. Gracias, mi querido Mariano. Gracias, Ulises. Gracias, Karen. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Nos vemos el sábado a las 18:30 y el próximo lunes a las 19 horas. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídense.